Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a realizar un contenido en el cual vamos a aprender cómo calcular la distancia entre dos puntos utilizando Python en el entorno de Google Colab. Si te interesa este contenido, quédate aquí y vamos con ello. Tenemos el libro de GeoGebra en el cual vamos a utilizar como guía. Entonces tenemos el inicio con la reflexión, en lo cual vamos a realizarlo cada uno. El desarrollo, que va a ser básicamente la parte esencial de esta sesión, y el cierre también la realizamos como actividad de repaso luego del desarrollo que hemos tenido, ¿no? Entonces ustedes van a ingresar a la reflexión. Son pequeñas preguntas respecto a la sesión anterior, que es la sesión número 3, ¿no? Entonces van a completar la respuesta. Aquí hay un pequeño Apple de GeoGebra. Simplemente calculan la distancia entre A y B en su cuaderno de trabajo. Y luego vamos a la siguiente sesión. Realizamos aquí el objetivo es aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos utilizando Google Colab, ¿no? Simplemente vamos a dar clic aquí en este link. Se nos abre este link que vemos aquí en esta ventana. Aquí lo que vamos a hacer es en archivo dar clic y guardar una copia en Drive. Automáticamente se nos abre una copia, se nos guarda en nuestro Google Drive, en nuestra cuenta. Podemos darle un nombre diferente, podemos cambiar el nombre como ustedes quieran. Y vamos a empezar. Esta sesión 4 es el cálculo de distancia entre dos puntos usando Python. El objetivo es aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos utilizando una función en Python y trabajar con coordenadas de forma automatizada. La fórmula, como ya la conocemos, es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, en Python, para realizar alguna acción o definición de variables o una operación, necesitamos importar funciones, ¿no? Y la primera que vamos a utilizar, o sí, la esencial en este caso, que es de matemáticas, es import mat, ¿no? Entonces, de esta forma importamos todas las funciones o herramientas que hay dentro de mat. Si queremos de manera específica algo dentro de mat, por ejemplo sqrt, que es la raíz cuadrada, realizamos de esta forma la importación. Escribimos from mat import sqrt, ¿no? Ahora, si no están familiarizados con las librerías, aquí tenemos un ejemplo práctico de manera rápida. Por ejemplo, tenemos un técnico eléctrico y su maletín de herramientas. Tenemos un ejemplo que un técnico eléctrico va a realizar una red de energía en una casa. Para hacer ese trabajo necesita llevar su maletín de herramientas, que contiene lo necesario, contiene el destornillador, pelacables, multímetro, cinta, aislante, etc. dentro de ese maletín. Ahora en Python, piensa como que fuera ese técnico. Cuando Python necesita hacer cálculos matemáticos avanzados, también necesita herramientas especiales. Estas herramientas no vienen solas, sino que están dentro de esos maletines llamadas librerías. Por lo tanto, la librería en Python, analogía con el técnico eléctrico, viene a ser el maletín, ¿no? El maletín de herramientas es la librería. Y dentro de ese maletín de herramientas, o sea, dentro de esa librería, hay muchas funciones o herramientas, como lo tenía el maletín del eléctrico, que tiene destornillador, pelacables, multímetro, etc. Acá el maletín o la librería de Python tiene funciones como sqrt, power, sin, seno, coseno y muchas más que contiene esa librería. Ahora, ¿cómo nosotros podemos investigar o llamamos o sabemos qué librerías, qué herramientas tiene esa librería? Simplemente con la palabra dir y entre paréntesis colocamos la librería que queremos
conocer. Entonces con esto nos da un listado de todas las herramientas que tiene esa librería mat. Con help también podemos utilizar y dentro podemos llamar a esa herramienta o función para que nos dé una descripción de lo que hace esa función. Ahora vamos a realizar esto aquí. Vamos a importar mat primeramente y aquí vamos a llamar a dir. Dir entre paréntesis mat, ¿no? Si ejecutamos esto, automáticamente nos da todas las herramientas o funciones que tiene mat. Aquí simplemente la analogía con el técnico eléctrico, import significa abrir ese maletín, abrir la librería. Entonces con la palabra import abrimos esa librería y podemos acceder a todas las funciones o herramientas. Y aquí está la de sqrt, que es la que vamos a utilizar, se encuentra aquí. Ojo, aquí están todas, tangentes, radianes, power, pi y todas las funciones mat que podemos utilizar para hacer cálculos matemáticos. Con help también podemos utilizamos help entre paréntesis. Podemos llamar a sqrt, por ejemplo. Aquí nos aparece así porque sqrt no está definida. Ojo que acá arriba hicimos esa analogía. Si queremos específicamente sqrt, debemos llamarlo de esta forma. Pero como solo hemos llamado import mat, debemos aquí antes de sqrt utilizar mat. Con mat.sqrt en sí el comando mat y el punto nos llama a cualquier función que nosotros tengamos dentro de mat. Por ejemplo, mat. Se abren todas, ¿no? Se abren todas las que queremos. Por ejemplo, mat.seno sin doy play y me dice que retorna el seno de x, ¿no? Parámetro x. Seno recibe un parámetro y me retorna esta. Con help avisamos o definimos lo que hace dentro, ¿no? En ese caso seno, ¿no? Y si es sqrt, obviamente la raíz, ¿no? Retorna la raíz cuadrada de x. Con esto hemos definido import mat. Ahora, si solo queremos utilizar sqrt, simplemente voy a copiar esto, control C y control V aquí. Y ya no es necesario arriba, por ejemplo, voy a quitar el import general. Aquí solo vamos a importar sqrt de mat. Es como sacar por ejemplo, un destornillador del maletín eléctrico. Y solo vamos a utilizar el destornillador. Entonces aquí esto ya no nos sirve. Por eso se pintó. Cuando se pinta así es porque hay algo incongruente, ¿no? O algo no está definido. En este caso mat. Porque lo comenté con el signo numeral. Voy a comentarlo acá abajo también. Y aquí igual. Mat no está definido. Pero sqrt ahora sí. Sqrt solito. Si se dan cuenta, ahí funciona. Ahora vamos a realizar la definición de esta instancia. Para realizar una definición o una función utilizamos la palabra reservada def. Y aquí, por ejemplo, voy a calcular la distancia. La distancia entre dos puntos, ¿no? Entre paréntesis colocamos los parámetros que queremos nosotros utilizar. En este caso, como son dos puntos, voy a utilizar P1, P2. Colocamos dos puntos y damos un enter. Y aquí ya interpreta automáticamente Python. Pero si por AB lo que está interpretando no es lo que queremos, simplemente podemos obviarlo y nosotros colocar nuestro código. Si está correcto, con un tab seleccionamos todo, ¿no? Pero en este caso yo voy a eliminar y voy a colocar. En este caso P1 voy a definirlo x1, y1 igual a P1. En este caso ahí ya me está interpretando lo que quiero realizar. Si está correcto, simplemente aplasto Tab y ya me automatiza, ya me realiza el cálculo de lo que yo estoy realizando. En este caso está correcto. Esto es con inteligencia artificial, automáticamente ya tiene cargado Google Colab, ¿no? Entonces observamos que estamos utilizando sqrt, que lo importamos,
Entre paréntesis colocamos lo que necesita SQRT, que es un valor, ¿no? El valor X. Pero aquí nuestro valor X es en base a la fórmula de la distancia, que es x2 menos x1 más elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Y esto es lo que retornan básicamente, este cálculo, esta raíz. Si nosotros damos play, automáticamente ya está grabado en la memoria esta definición de distancia. Ahora, ¿cómo lo ejecutamos? Por ejemplo, aquí en otra celda de código podemos llamar a esa parte. Primero voy a definir dos puntos. Punto 1 igual, por ejemplo, bueno, aquí ya me estaba dando un ejemplo. Si está correcto, con tab lo selecciono. Y me ha dado 1,2 y 3,4. Y automáticamente la está llamando a distancia. P1 le mando el punto P1 definido y el punto P2. Si aquí ejecuto, simplemente me va a dar el resultado de lo que retorna. Y es correcto, es la distancia entre los dos puntos. Si yo quiero hacer con un print, simplemente aplasto print y me trae esa distancia, ¿no? Como que la repite, pero preferible aquí llamarla con otra función, por ejemplo, distancia. Distancia AB voy a colocar aquí, ¿no? Y entonces acá abajo simplemente lo llamamos como distancia AB. Distancia AB, de esa forma. Si nosotros aplicamos aquí distancia AB está correcta, aquí falta la N. Podemos llamar de esa forma también, es el mismo resultado. Pero si nosotros aquí, por ejemplo, colocamos la distancia entre A y B ya nos va a imprimir con este texto, ¿no? Podemos calcular los decimales con round y, por ejemplo, a 2 decimales. De esta forma nos da la distancia con 2 decimales. Y de esa forma nosotros podemos utilizarla a la distancia ya definida acá arriba. Ahora, acá abajo podemos realizar una importación de mat. Y aquí les voy a invitar también a utilizar una parte importante de mat. Por ejemplo, en dir, si nos vamos a mat y damos play, vamos a observar que también hay dist. Aquí está dist. ¿Y qué es lo que hace dist? Vamos a investigar con mat.dist, ¿no? Para ver qué es lo que retorna. Y nos dice que esta función que tiene mat ya nos retorna la distancia euclidiana entre dos puntos. Básicamente es lo mismo a lo que hicimos nosotros de esta forma, ¿no? Vamos a utilizarla. Por ejemplo, vamos a utilizar el mismo ejemplo de acá arriba. Voy a colocar control C, control V. O bueno, no era necesario definirlo porque ya lo tenemos acá arriba, ¿no? Esto es de adrede. Y aquí lo que voy a imprimir es con print. Y voy a utilizar la distancia entre A y B utilizando dist es, ¿no? Aquí voy a utilizar o a llamar a mat.dist y le envío el punto 1.2 que ya lo hemos definido. Aquí es punto, ojo. Y de esta forma nosotros llamamos también a eso. Aquí me faltó cerrar un paréntesis. De esta forma. Y vamos a dar play.
y vamos a observar que es el mismo resultado. Si aquí yo anticipo con round, vamos a observar que es lo mismo, y aquí vamos a colocarlo en 2 decimales. Veamos si está correcto. Damos play y automáticamente nos da el mismo resultado. Entonces, como observan, hemos aprendido a definir una distancia entre dos puntos con def, y también a utilizar lo que ya tiene mat. Dentro de la librería matriz, se puede decir, ya tiene funciones que nos ayudan a realizar, en este caso, el cálculo de distancia entre dos puntos de manera rápida. Esto es en el plano bidimensional. Ahora, si queremos realizar un cálculo en el plano tridimensional, por ejemplo, voy a reutilizar esta parte. Voy a copiar todo este código, doy un enter y me voy acá abajo. Y aquí voy a colocar distancia 3D. Voy a llamarlo así, distancia tri, para interpretar que es el tridimensional. Ahora es x1, y1, tenemos que aumentar, z1, ¿no? Acá abajo lo mismo, z2. Y obviamente aquí vamos a sumar z2 menos z1. De esta forma. Y lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora tenemos ya otra definición, pero siempre debemos darle play, porque si no le damos play, simplemente no se va a cargar en la memoria de Google Colab que existe esta nueva función o definición de función. Damos play y ahí sí ya se ha cargado, y también ahora dist3. Si queremos hacer el cálculo, por ejemplo aquí abajo, utilizando esta distancia tri, obviamente tiene 3 parámetros cada punto. Por ejemplo, voy a utilizar estos mismos puntos acá abajo, pero le voy a llamar 3.3 y punto 4, ¿no? Y acá le vamos a aumentar la coordenada z, por ejemplo 5 y aquí 7. Y voy a hacer un print de este nuevo cálculo, ¿no? Con esto simplemente control C, control V. Distancia entre, bueno, aquí sería P3 y P4, ¿no? Punto 3 y punto 4. Y vamos a llamar a distancia tri, le he llamado, ¿no? Si calculamos, esto nos va a dar aquí desde la línea 6 a la 8, nos va a dar la distancia utilizando esta definición de función en el plano tridimensional, ¿no? Damos play y observamos aquí un pequeño error. Veamos cuál es. No está definido round, dice. Ya, aquí lo que vimos es un error. Distance tree necesita los puntos, ¿no? Entonces aquí tenemos que enviarle punto 3 y punto 4. Acá arriba no le enviamos porque previamente hicimos una nueva variable de distancia AB y ahí llamamos a la distancia, ¿no? Acá estamos enviándole directamente, en este caso. Ahí vamos a dar play nuevamente y ya nos da el cálculo, ¿no? 3.46 es el cálculo de la distancia entre estos dos puntos, ¿no? Les invito a realizarlo manualmente para que corroboren, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Entonces, y básicamente con mat.dist también podemos realizar este cálculo, ya que igual calcularía con 3 dimensiones, ¿no? Incluso podemos aquí por ejemplo variar punto 3 y aquí punto 4. Y si damos play, nos va a dar 3.46, el mismo resultado de aquí.
Entonces te invito a utilizar, a definir funciones, a utilizar las librerías math, que son bastante interesantes para aprender la distancia entre dos puntos. Y luego de esto que culmines, pues realiza la parte de actividad de repaso del libro de GeoGebra, ¿no? Son pequeñas preguntas que nos ayudan a interactuar con lo que ya hemos visto aquí. ¿Te ha gustado este video? No olvides darle like, suscríbete a mi canal.